Good morning. The 21st Buenos días. La 21ª reunión plenaria de la Asamblea General se declara abierta. La Asamblea examinará el tema 38 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La documentación sobre este tema figura en el Diario de las Naciones Unidas. Concedo ahora la palabra al primer orador, la distinguida representación de Singapur en nombre de la ASEAN. Presidenta, distinguidas delegaciones, muy buenos días. Permítanme comenzar con una expresión de solidaridad con los pueblos de la región del Caribe, quienes están directamente en la trayectoria del huracán Melissa. Este huracán de categoría 5, que ha sido identificado como la tormenta más fuerte en el planeta este año. En este momento en el que nos reunimos se espera que el huracán toque las tierras jamaiquinas y luego suba hacia Cuba. Rezo por la seguridad de las personas en Jamaica, por la seguridad de las personas en Cuba y por la seguridad de las personas en tantas otras islas-nación en la región del Caribe, quienes se encuentran en el camino de esta tormenta destructiva, lo que nos da pruebas muy claras de ser necesarias, incluso de que el cambio climático es una realidad. Presidenta, me complace dirigirme a la Asamblea General hoy en nombre de los 11 Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, asociación compuesta por Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, la República Popular Democrática Lao, Malasia, Myanmar, Filipinas, mi país Singapur, Timor-Leste, Tailandia y Vietnam. Expresamos nuestro apoyo al proyecto de resolución que figura en el documento A/80/L6 sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, contra la República de Cuba. La ASEAN también se suma a la declaración que será pronunciada más adelante esta mañana por Uganda en nombre del Movimiento de los No Alineados e Irak en nombre del Grupo de los 77 y China. Presidenta, desde 1992 la Asamblea General ha aprobado esta resolución constantemente por una mayoría abrumadora. El apoyo contundente de la membresía de la ONU a esta resolución a lo largo de las últimas 3 décadas refleja el compromiso firme de la comunidad internacional con los principios consagrados en la Carta de la ONU, a saber, la igualdad soberana, la no interferencia, la no intervención y el arreglo pacífico de controversias para preservar la paz, la seguridad y la justicia internacionales. Es también la 10ª vez en que la ASEAN pronuncia una declaración en la Asamblea General para instar a los Estados Unidos a levantar su bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba lo más pronto posible. Reiteramos nuestra firme convicción de que las diferencias entre los estados se deben solucionar a través de un diálogo significativo y a través del trabajo en lugar de la confrontación o el aislamiento. Esta es la base del sistema multilateral basado en normas que todos los estados tienen un interés y el deber de defender. Y
En el centro de este tema está el pueblo cubano, cuyas vidas diarias se han visto afectadas profundamente por el bloqueo. El informe del secretario general nos recuerda nuevamente del impacto devastador que el bloqueo estadounidense ha tenido en Cuba. Durante los últimos 6 decenios, el bloqueo ha costado a Cuba billones de dólares. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025 nada más, Cuba registró 7.500 millones de dólares estadounidenses en pérdidas acumulativas como resultado del bloqueo. El bloqueo ha limitado de manera grave las importaciones, exportaciones y transacciones financieras de Cuba y ha afectado su capacidad de acceder a la inversión extranjera directa, su capacidad de adquirir suministros de combustible y materias primas y de atraer turistas. Para los cubanos de a pie, esto se ha traducido en vicisitudes diarias, como la escasez de bienes de primera necesidad, apagones y dificultades para acceder a servicios médicos vitales. Es especialmente sobrecogedor tener que señalar que la mayoría de los cubanos ha vivido su vida entera bajo este bloqueo. El informe del secretario general enumera el impacto socioeconómico negativo concreto y persistente que ha tenido en las familias cubanas. El bloqueo también podría revertir los significativos que Cuba ha realizado en cuanto a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Presidenta, la inclusión de Cuba en los estados patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos no ha hecho más que reforzar y exacerbar el impacto del bloqueo. Ha afectado la capacidad de Cuba de acceder a las instituciones financieras internacionales y participar en el comercio internacional. Las restricciones sobre las exportaciones de combustible a Cuba también han agravado la actual crisis energética en el país y menoscabado la capacidad de Cuba de lidiar de manera más eficaz con los desastres naturales relacionados con el cambio climático en la región. Y como mencioné, lo estamos viendo ahora mismo en la región. Presidenta, han pasado 33 años desde que esta Asamblea General aprobó por primera vez la resolución. Tenemos que hacer un reinicio. Instamos a ambas partes a comprometerse con un diálogo abierto y constructivo, apuntalado por el respeto mutuo y los intereses comunes. La ASEAN se suma a los otros miembros de esta Asamblea para reiterar nuestro llamamiento a Estados Unidos para que levante su bloqueo unilateral económico, comercial y financiero contra Cuba lo más pronto posible y para que elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Muchas gracias por su atención. Doy las gracias al distinguido representante de Singapur. Propongo que la lista de oradores para el debate sobre este tema se cierre a la luz del gran número de delegaciones anotadas en la lista. A menos que escuche alguna objeción, consideraré que la Asamblea está de acuerdo con esta manera de proceder y vamos a cerrar la lista de oradores. Queda acordado. Concedo ahora la palabra a la distinguida representación de Turquía en nombre de la Organización de Cooperación Islámica. Madam President. Presidenta, tengo el honor de pronunciar esta declaración sobre el proyecto de resolución A/80/L6 que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, en nombre de los miembros que pertenecen a la Organización de Cooperación Islámica. Presidenta, es sumamente lamentable que el bloqueo económico, comercial y financiero contra la República de Cuba siga en vigor
tras 6 décadas, a pesar de los efectos adversos de estas medidas en el bienestar socioeconómico del pueblo cubano. La situación actual también contraviene el espíritu y la letra de las resoluciones anteriores aprobadas por la Asamblea en apoyo del fin inmediato a esta serie de medidas impuestas contra Cuba. Por su parte, el grupo de la OSI siempre ha apoyado el reclamo colectivo de esta augusta Asamblea para el fin inequívoco de los distintos tipos de bloqueos impuestos sobre Cuba por los Estados Unidos de América. En esta ocasión, renovamos nuestro apoyo para que se levante inmediatamente el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Es inconcebible que, a pesar de este mensaje contundente que la Asamblea ha enviado en ocasiones anteriores y los argumentos robustos que se han esgrimido para que se levante el bloqueo, no ha cesado, sino que sigue peor que nunca. En efecto, el bloqueo no solo ha afectado el sector comercial y las actividades económicas nacionales de Cuba, sino que también ha acarreado consecuencias humanitarias desastrosas para la población cubana. Esta política ha lastrado la capacidad de otros países de invertir en y comerciar con Cuba debido a sus consecuencias extraterritoriales. Nos sentimos especialmente preocupados por la manera en que los impactos del bloqueo han aumentado de manera exponencial tras la inclusión injusta de Cuba en la lista de países que presuntamente patrocinan el terrorismo. Debido a esta medida, las operaciones bancarias y las operaciones financieras son extremadamente difíciles para Cuba, lo que también ha sido un impedimento para Cuba al momento de insertarse en la cadena mundial de suministros. Pedimos la eliminación de Cuba de esta lista, que ha tenido un impacto adverso en el nivel de cooperación socioeconómica con sus asociados tradicionales en los países del sur, especialmente dentro de los países en desarrollo. Lamentablemente, el bloqueo ha tenido un impacto marcado en el sistema de salud nacional, lo que se refleja en las dificultades a las que se enfrenta el sector industrial de la nación para comprar los materiales necesarios a fin de conseguir alimentos y elaborar medicamentos y otros productos. Estas restricciones también han reducido el nivel de asistencia internacional de Cuba a otros países en desarrollo en las esferas de salud y desarrollo de capital humano. Presidenta, nos unimos a este llamado fuerte para que se acabe este bloqueo contra Cuba y somos conscientes de nuestro compromiso insoslayable con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de la soberanía estatal. Asimismo, nos esforzamos por defender el derecho internacional humanitario cuando trabajamos en beneficio de la humanidad y el bienestar de nuestros pueblos. Recientemente, nuestros líderes manifestaron sus compromisos en lo que respecta al Pacto para el Futuro, cuyo objetivo es garantizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo central del multilateralismo y la inclusividad. Con esta finalidad, el bloqueo contra Cuba representa un obstáculo para las aspiraciones de su pueblo en cuanto a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos que se recogen en el Pacto para el Futuro. La OSI se suma al llamado de la mayoría abrumadora para que se ponga punto final al bloqueo contra Cuba. Los Estados miembros de la OSI apoyan el proyecto de resolución A/80/L6 y convocan a los Estados miembros para que voten a favor de este proyecto de resolución como lo han hecho en años anteriores. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representación de Turquía y concedo la palabra a la distinguida representación de Barbados en nombre de la Comunidad del Caribe. Presidenta, tengo el honor de pronunciar esta declaración en nombre de los 14 Estados miembros de la Comunidad del Caribe, en el marco del tema del programa número 38, que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
La CARICOM se suma a las declaraciones que pronunciarán las distinguidas representaciones de Irak en nombre del Grupo de los 77 China, en nombre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe por Colombia y Uganda en nombre del Movimiento de los No Alineados. Y damos una cálida bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Presidenta, deseo empezar expresando la solidaridad total de la CARICOM con los pueblos de Jamaica, Cuba, Bahamas y otras islas en este momento en el que se enfrentan a la furia del huracán Melissa. Pueden contar con nuestra cooperación activa. Presidenta, de nuevo nos reunimos en esta asamblea para reafirmar el compromiso firme de la CARICOM con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Aquellos principios duraderos de soberanía, no interferencia, coexistencia pacífica y el mantenimiento de relaciones amistosas entre los estados. El bloqueo unilateral económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba sigue siendo una violación clara de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Durante más de 3 décadas, la Asamblea General, guiada por la Carta, se ha expresado de manera clara y coherente. Este bloqueo se tiene que acabar. La CARICOM, por lo tanto, lamenta profundamente que a pesar del llamado prácticamente universal de la comunidad internacional, el bloqueo continúa. Reiteramos nuestra profunda preocupación por el daño socioeconómico severo y duradero que causa a Cuba y a su pueblo. Cuba ha estimado que entre marzo de 2024 y febrero de 2025 nada más sufrieron daños materiales estimados de 7.500 millones de dólares estadounidenses. Aproximadamente 20 millones de dólares que se pierden cada día. 20 millones de dólares que se pudiesen haber invertido en el pueblo cubano, en su salud, en su educación y en su economía. CARICOM reitera su llamado para que se elimine a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Esta denominación injusta e injustificada ha hecho un gran daño a las operaciones financieras de Cuba, a su comercio internacional, a su acceso a la energía y su capacidad de atraer las inversiones que son tan vitales para un crecimiento económico sostenible. Juntas, estas medidas han tenido un impacto negativo en el progreso de Cuba hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Presidenta, la asociación de la CARICOM con Cuba es una de amistad profunda que nace como resultado del respeto mutuo, la solidaridad y una visión compartida para el desarrollo. A través de esta asociación, nuestras naciones se han beneficiado de intercambios educativos, culturales y técnicos. Los hombres y las mujeres del Caribe han ido a estudiar a Cuba y regresan a casa como médicos, ingenieros y maestros. Y, por su parte, Cuba ha enviado a sus médicos, enfermeros y enfermeras y educadores a nuestras costas, especialmente en nuestros momentos de mayor necesidad. Cuando empezó la pandemia de COVID-19, Cuba fue de los primeros en responder y desplegó brigadas médicas a varios de nuestros Estados miembros. Los profesionales de la salud cubanos siguen realizando contribuciones valiosas para mejorar el acceso a los servicios de salud en toda nuestra región. Presidenta, la CARICOM entiende que ha llegado el momento de un diálogo genuino, cuyo objetivo sea promover la prosperidad del pueblo cubano y optimizar el pleno potencial de lo que Cuba ofrece a su gente y al resto del mundo. Un elemento central de este diálogo debe ser el levantamiento del bloqueo, la eliminación de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo y la reanudación del proceso de normalización de relaciones. Como amigo tanto de Estados Unidos como de Cuba, la CARICOM está lista para apoyar este proceso. En este contexto, Presidenta, queridos colegas, los Estados miembros de la CARICOM de nuevo apoyarán la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Gracias, Presidenta. Doy las gracias a la distinguida representación de Barbados y concedo la palabra a la distinguida representación de Guinea-Bissau en nombre del Grupo Africano.
Madam President, Presidenta, distinguidas delegaciones, señoras y señores. Permítame comenzar expresando la solidaridad del Grupo Africano con los pueblos y los gobiernos de la CARICOM por el huracán devastador que ya ha ocasionado muchos daños. Nos solidarizamos con los pueblos y los gobiernos de la CARICOM. Tengo el honor, Presidenta, de expresarme en nombre del Grupo Africano sobre el tema titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El Grupo Africano se suma a la declaración que pronunciará más adelante Irak en nombre del G77 y China. Presidenta, el tema bajo examen sigue siendo un foco de gran preocupación e importancia para el Grupo Africano y, en efecto, para África en su totalidad. Por 16ª vez, nuestros jefes de Estado y de Gobierno, en el 38º periodo de sesiones de la Asamblea de la Unión Africana, que se celebró en febrero de 2025, reiteraron su postura para pedir el levantamiento de las sanciones contra el pueblo y el gobierno de Cuba. El documento aprobado reafirma la postura histórica del continente africano en apoyo a la soberanía de Cuba, la República de Cuba, y exige el fin inmediato de una política que ha ocasionado daños incalculables al pueblo cubano. El compromiso de la Unión Africana con la defensa de Cuba se fundamenta en los lazos históricos de solidaridad y cooperación que vinculan al continente africano con ese país. En múltiples foros internacionales, los estados africanos han abogado a favor del fin del bloqueo y reconocido la contribución de Cuba a la descolonización del continente y el adelanto de sectores clave como la salud y la educación. El Grupo Africano reitera su postura que las sanciones ilegales, particularmente la implementación del artículo 3 de la ley Helms-Burton, son los obstáculos principales para el logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Cuba. Presidenta, también nos preocupa la inclusión injusta de Cuba por parte de Estados Unidos en la lista de países que presuntamente patrocinan el terrorismo, lo que ha exacerbado las restricciones financieras contra Cuba, que son la consecuencia del bloqueo. Por ende, pedimos la eliminación de Cuba de dicha lista. Como miembro responsable de la comunidad internacional, Cuba ha realizado varias contribuciones positivas, numerosas contribuciones positivas a lo largo de las décadas a África y muchos otros estados y pueblos en todo el mundo. Durante 33 años ya, la Asamblea General ha aprobado de manera abrumadora una resolución anual que pide el fin del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El Grupo Africano seguirá reafirmando su apoyo total a este proyecto de resolución. Presidenta, deseamos además expresar que lamentamos el retroceso en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos de América. Rogamos a la administración estadounidense que trabaje para restablecer las relaciones positivas y levantar este bloqueo de larga data que se ha impuesto contra el pueblo y el gobierno de Cuba. El Grupo Africano desea reiterar
que se reafirma en su postura de principios de solidaridad total con Cuba, su pueblo y su gobierno, a la vez que pedimos el fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero. Gracias por su amable atención. I thank the distinguished Doy las gracias al distinguido representante de Guinea-Bissau y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de Uganda en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Madam President, Señora Presidenta, es para mí un honor hablar en nombre de los 121 Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados, MNOAL. Antes que nada, quiero reconocer la presencia del excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores de Cuba, a quien damos la más cálida bienvenida. Gracias también al secretario general de las Naciones Unidas por presentar su informe sobre este tema tan importante que figura en el documento A/80/83. Señora Presidenta, la Asamblea General ha expresado su apoyo abrumador y su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba a través de su posición de principio a favor de una resolución que pida el levantamiento del embargo impuesto contra un país soberano por los Estados Unidos de América. En el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General, la mayoría abrumadora de Estados miembros de esta organización votó a favor de la resolución A/Res/79/7. A ese respecto, el MNOAL reitera una vez más su oposición más firme a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales no autorizadas por los órganos competentes de las Naciones Unidas e incongruentes con los principios del derecho internacional o la Carta de las Naciones Unidas, dadas sus repercusiones extraterritoriales y carácter ilegal. El MNOAL ha subrayado reiteradamente su llamado al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin al embargo unilateral económico, comercial y financiero que ha mantenido ilegalmente contra Cuba durante más de 60 años. Este embargo, que viola el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que regulan las relaciones interestatales, es una violación del derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. Señora Presidenta, el embargo contra Cuba precisamente es un ejemplo de los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el bienestar de los pueblos, impidiéndoles, entre otras cosas, gozar plenamente de sus derechos humanos y realizarlos, incluido el derecho al desarrollo. El daño directo e indirecto infligido por este embargo contra Cuba es enorme. Afecta a todos los sectores esenciales de la economía cubana, como la salud pública, la nutrición, la agricultura, la energía, también el comercio, la inversión, el turismo y la banca. El sector bancario se ha visto afectado especialmente. La persecución de transacciones financieras de Cuba en jurisdicciones de terceros países que ha tenido un efecto disuasorio importante en términos económicos, ha continuado. Del 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025, el bloqueo causó, según las estimaciones, 7.500 millones de dólares en daños para la economía cubana. Cuba también ve denegado su acceso a mercados, suministro de combustible, ayuda internacional de instituciones financieras internacionales y transferencias tecnológicas, lo que es un obstáculo grave al desarrollo socioeconómico del país. Además, el embargo es el principal impedimento a un mayor acceso a Internet, los contactos interpersonales y el desarrollo de relaciones culturales, deportivas y científicas. El MNOAL reafirma que la continuación del embargo es totalmente injustificable y no se corresponde con el momento histórico actual. También contradice los esfuerzos continuos de Cuba por realizar su desarrollo sostenible, incluido el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
El movimiento se siente profundamente preocupado por la ampliación del carácter extraterritorial del embargo contra Cuba, incluida la plena implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. El MNOAL también rechaza el refuerzo de las medidas financieras adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos para agravar el embargo, que ha excedido el billón de dólares y ha tenido un impacto negativo directo en la vida cotidiana de los cubanos. Señora Presidenta, para el MNOAL, el agravamiento del embargo contra Cuba aprobado por el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años como un retroceso grave en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. Además, el movimiento condena enérgicamente la inclusión de la República de Cuba en la lista unilateral de estados que patrocinan el terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El MNOAL rechaza la politización de la lucha contra el terrorismo, incluso a través de la adopción unilateral de listas que acusan a estados y a sus instituciones constitucionales de supuestamente apoyar al terrorismo y, en consecuencia, rechaza las acusaciones infundadas de que Cuba patrocina el terrorismo. El MNOAL insta al actual gobierno estadounidense a tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto estas medidas temerarias y avanzar hacia una normalización de las relaciones. El movimiento también aprovecha la oportunidad para dar las gracias sinceramente por la cooperación de larga data y altruista que ofrece la República de Cuba a países de desarrollo de todo el mundo. Guiada por un verdadero espíritu de solidaridad y humanismo, las contribuciones de Cuba en los ámbitos de la salud, la educación y otros sectores vitales han llegado y transformado un número incontable de vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. El movimiento rechaza cualquier medida coercitiva unilateral que no esté conforme con el derecho internacional o la Carta y tentativas de obstaculizar estos empeños nobles por razones políticas y de otro tipo, y reitera su firme llamado a un levantamiento inmediato e incondicional del embargo. Presidenta, el hecho de que 187 Estados miembros de la ONU hayan votado a favor de la resolución 79/7 de la Asamblea representa una expresión de unanimidad en la comunidad internacional exigiendo que se ponga fin a este bloqueo que dura 63 años y la adhesión completa a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluidas las relativas al respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Actualmente más de 190 estados mantienen relaciones económicas y políticas con Cuba, mientras que los Estados Unidos están solos promoviendo su política injustificada e ilegal de sanciones económicas. En consecuencia, los Estados miembros del MNOAL una vez más instan al gobierno de los Estados Unidos a ceder a la voluntad de la mayoría abrumadora de la comunidad internacional y rectificar sus políticas fallidas, cumpliendo plenamente todas las resoluciones aplicables de la Asamblea General que piden el fin completo e inmediato al embargo impuesto contra Cuba. En conclusión, señora Presidenta, el MNOAL, reiterando su compromiso con la promoción, preservación y fortalecimiento del multilateralismo, reafirma que el respeto pleno de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los que tienen que ver con la igualdad soberana, no injerencia y no intervención, es esencial para un mantenimiento efectivo de la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, la comunidad internacional debe seguir colaborando para revertir y eliminar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, dado, entre otras cosas, su carácter ilegal y también sus repercusiones extraterritoriales. Gracias, señora Presidenta. Doy las gracias al distinguido representante de Uganda y ahora tiene la palabra la distinguida representación de Irak en nombre del Grupo de los 77 y China. Madam President, Señora Presidenta, distinguidas delegaciones, es para mí un honor hablar en nombre del Grupo de los 77 y China en relación
con el tema 38 del programa, que lleva por título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Quisiera dar las gracias al secretario general por su exhaustivo informe sobre el tema que hoy debatimos. El documento A/80/83. El grupo lamenta que el embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años siga aplicándose íntegramente y siga ejecutándose. Lamentamos las medidas recientes en el año en curso para agravar el embargo contra Cuba, que es el principal obstáculo para el proceso de normalización de relaciones entre ambos países. Nos preocupa profundamente la expansión del carácter extraterritorial del embargo contra Cuba, en particular a través de la aplicación cabal del título tercero de la ley Helms-Burton. La aplicación de esta ley es una transgresión clara de la libertad comercial entre naciones debido a su propósito intimidatorio, sancionando cualquier operación comercial o de inversión entre Cuba y cualquier otro país. Del mismo modo, también instamos a que inmediatamente se saque a Cuba de la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Cuba es un socio activo de larga data de los miembros del grupo, promoviendo la cooperación sur-sur. Gracias a los esfuerzos de Cuba, muchos países del grupo han desarrollado su potencial científico y técnico. Todo lo que conocemos de Cuba es amistad y solidaridad, y no sabemos nada de terrorismo. La inclusión de Cuba en esta lista no solo es un perjuicio en materia de reputación, sino también en cuanto a los elementos centrales de la reciente ejecución del embargo. Debido a esta categorización, ha sido extremadamente difícil para Cuba mantener operaciones bancarias internacionales, tanto si se trata de empresas estatales o privadas, emprendedores particulares, lo que establece unas condiciones extremadamente dañosas para el desarrollo y el bienestar de la población cubana. El G77 y China reafirman su compromiso con los propósitos, principios y espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, en particular en cuanto a la igualdad soberana de los Estados, no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la libertad de comercio y navegación internacionales. Pensamos que es deber y responsabilidad de todos los Estados miembros cumplir estrictamente dichos principios y que cualquier política o acción que los ignore, en este caso medidas unilaterales económicas, comerciales y financieras contra Cuba, debe quedar sin efecto inmediatamente. Al G77 y China le preocupan profundamente las repercusiones debilitadoras que el embargo de los Estados Unidos en más de 60 años ha tenido en Cuba y su pueblo. El daño directo e indirecto es enorme. Afecta a sectores esenciales de la economía cubana, por ejemplo, la salud pública, la nutrición, la agricultura y también el comercio, la inversión, el turismo y la banca. La persecución de transacciones financieras cubanas en jurisdicciones de terceros países, que ha tenido un efecto disuasorio importante en términos económicos, se ha mantenido. La falta de inversión extranjera y la dificultad de acceder a créditos para el desarrollo inciden directamente en las dificultades económicas y el sufrimiento humanitario del pueblo cubano. Como resultado de estas medidas unilaterales, será imposible para Cuba embarcarse con éxito en el rumbo hacia el desarrollo sostenible, según lo previsto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que todos los Estados miembros han prometido respaldar. El grupo reconoce la contribución de larga data y positiva de la cooperación médica internacional de Cuba y su solidaridad, salvando millones de vidas en todo el mundo, sobre todo, pero no exclusivamente, en países en desarrollo. Cuba, de manera amplia y sistemática, ha contribuido
al bienestar de la comunidad internacional desde hace décadas. Su asistencia a otros países ha sido un perfecto ejemplo de cooperación sur-sur. Por tanto, el grupo rechaza cualquier medida coercitiva o unilateral que no se ajuste al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y las tentativas de obstaculizar su cooperación médica internacional y su solidaridad por razones políticas o de otro tipo. Nosotros, miembros del G77 y China, reiteramos nuestro apoyo al proyecto de resolución A/80/L6 y nuestro llamado a que se ponga fin al embargo estadounidense económico, comercial y financiero contra Cuba. Finalmente, permítanme decir que la urgencia y la necesidad de levantar el embargo es aún más clara, sobre todo a la luz de que esta es la 33ª oportunidad en que la Asamblea General aprobará una resolución pidiendo su fin. Por tanto, pedimos a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos en pos de la eliminación del embargo, no solo para mejorar las perspectivas de Cuba, sino también para ayudar a todos los miembros de la comunidad mundial en su lucha por realizar plenamente su desarrollo socioeconómico. Gracias. Gracias al distinguido representante de Irak. A continuación tiene la palabra Eritrea en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, distinguidas delegaciones, la delegación de Eritrea tiene el honor de intervenir en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, el bloqueo injusto y abusivo contra Cuba es sin duda una de las violaciones más graves, prolongadas y sistemáticas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. No solo contradice los propósitos y principios de la organización, sino también contra las normas internacionales de derechos humanos. El bloqueo es un tipo de castigo colectivo contra el pueblo cubano. La Asamblea General ha exigido reiteradamente y de manera abrumadora en los últimos 30 años el fin del bloqueo contra Cuba. Sin embargo, los efectos de esta política en el pueblo cubano se han visto agravados en los últimos años. Más de 30 resoluciones aprobadas por la Asamblea General no han bastado para que se levante el bloqueo. El mensaje ha sido claro. A lo largo de la historia, el pueblo cubano ha decidido construir su propio futuro sin injerencias desde fuera. Cada día más de embargo es un ataque a la autoridad moral de esta organización, una vergüenza a los propósitos y principios de la Carta y una vergüenza para el propio multilateralismo. El bloqueo contra Cuba es inaceptable moral y políticamente, tratando de subyugar a un país pequeño, pacífico, con medidas que transgreden la misión misma de esta organización. Señora Presidenta, el artículo 1 de la Carta afirma como uno de sus propósitos el de desarrollar relaciones amistosas entre las naciones basadas en el principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Sin embargo, el bloqueo no solo viola el derecho de Cuba a dirigir sus asuntos de manera soberana y sin injerencia, sino que además restringe el que otros estados desarrollen libremente sus relaciones económicas y comerciales con Cuba. Todas las naciones, ricas o pequeñas, grandes o pequeñas, están expuestas a las represalias de las autoridades estadounidenses si mantienen relaciones económicas con Cuba. El carácter punitivo y extraterritorial del bloqueo se ha visto reforzado como nunca antes
después de la plena aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton en mayo de 2019, que ha abierto la posibilidad de presentar demandas en tribunales estadounidenses contra empresas multinacionales que operen con compañías propiedad de Cuba. El bloqueo amenaza la independencia política de Cuba, algo que contradice lo que defiende el artículo 2 de la Carta en cuanto a las relaciones entre los miembros de la organización. Señora Presidenta, la inclusión arbitraria de Cuba en la lista ilegal y unilateral de países falsamente acusados de patrocinar el terrorismo, creada falsamente por el gobierno de los Estados Unidos, es una de las peores calumnias contra una nación para atacar su estabilidad. Esta es retórica inaceptable. Cuba exporta solidaridad, no violencia. Esa es una de las peores medidas y los que genera efectos negativos del embargo. Esto hace que para Cuba sea aún más difícil realizar transacciones internacionales, obtener subvenciones o recabar inversiones. Esto ha provocado el cierre incluso de cuentas bancarias a muchas misiones diplomáticas cubanas de todo el mundo, en violación del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esas medidas también han servido de pretexto para intimidar la llegada de turistas a Cuba. Es una de las principales fuentes de ingresos para el país. Por tanto, pedimos que Cuba se saque inmediatamente de esta lista arbitraria y unilateral, en la que nunca tenía que haberse incluido, algo que rechazamos firmemente en su integridad. Señora Presidenta, desde 1963, Cuba ha demostrado al mundo el verdadero significado de la solidaridad y la cooperación, enviando brigadas militares numerosísimas a comunidades necesitadas, como vimos, por ejemplo, en la peor pandemia. A pesar de todas las agresiones externas, Cuba pudo desarrollar varias vacunas contra el coronavirus y lo puso esto al servicio de la humanidad. Cuba también ha acogido con beneplácito en su territorio a miles de jóvenes que tratan de convertirse en profesionales, sobre todo en el ámbito de la salud. Por tanto, denunciamos la campaña deshonesta desencadenada por el gobierno estadounidense para desacreditar la cooperación médica internacional de Cuba y hacer presión contra los gobiernos beneficiarios, sobre todo los de países en desarrollo, disminuyendo así el trabajo encomiable del personal médico cubano, salvando vidas en todo el mundo. En este contexto, agradecemos profundamente y reconocemos a los profesionales de la salud de Cuba que han ofrecido atención de gran calidad para la salud de millones de personas de todo el mundo. Y pedimos al gobierno estadounidense que ponga fin a sus políticas coercitivas, hostiles y de chantaje. El mundo necesita más solidaridad y no bloqueos. Presidenta, año tras año, el informe del secretario general presentado en torno a este tema del programa destaca los numerosos impactos negativos del bloqueo en la población cubana. Hay niños y jóvenes que sufren estos impactos, madres y ancianos que viven con todo tipo de privaciones y son víctimas de un bloqueo dañoso e inhumano con motivaciones políticas. El artículo 13 de la Carta otorga a esta Asamblea General, entre sus funciones y poderes, la promoción de la cooperación internacional en el ámbito económico, social, cultural, educativo y sanitario.
Dado que el bloqueo contra Cuba es un enorme impedimento para el logro de estos objetivos y también un obstáculo a aumentar las valiosas contribuciones de Cuba en materia de cooperación internacional, la Asamblea General va a quedarse corta en el logro de estos fines hasta que se levante esta política dañosa. Para concluir, nos mostramos solidarios con el gobierno y el pueblo de Cuba. Demandamos el fin inmediato e incondicional del bloqueo y pedimos a todos los Estados miembros de la organización que apoyen una vez más el proyecto de resolución que va a presentar la delegación de Cuba en relación con este tema del programa. Gracias, Presidenta. Gracias, distinguido representante de Eritrea. Tiene la palabra la distinguida representación de la India. Madam President, Señora Presidenta, la India se suma a los discursos pronunciados en nombre del G77 y China y el MNOAL. Gracias al Secretario General por su informe sobre esta cuestión. Aprovechamos esta oportunidad también para dar la bienvenida al Ministro de Exteriores de Cuba, el excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, que está hoy con nosotros. Presidenta, no hay duda de que la continuidad de este embargo en contravención de la opinión abrumadora expresada por esta Asamblea año tras año menoscaba el multilateralismo y la credibilidad de las propias Naciones Unidas. Año tras año, la Asamblea General ha rechazado la imposición de leyes y reglamentos con impacto extraterritorial y cualquier otro tipo de medida coercitiva que obstaculice el progreso y la prosperidad de las personas de todo el mundo. El año pasado, 187 Estados miembros votaron a favor de la resolución 79/7, expresando su apoyo firme al levantamiento del embargo. La Asamblea General también ha exhortado a todos los Estados a abstenerse de promulgar y aplicar y a derogar y dejar sin valor leyes y medidas que tienen efectos extraterritoriales y tienen un impacto en la soberanía de otros Estados, de conformidad con sus obligaciones de la Carta y de Derecho Internacional. Como mayor democracia del mundo, para la India el multilateralismo es un artículo de fe y por tanto somos solidarios con esta Asamblea reclamando que se ponga fin al embargo. Embargos de este tipo impiden el goce pleno del desarrollo socioeconómico de la población de los países afectados, sobre todo mujeres y niños. Este tipo de embargos también complica el goce pleno de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, la alimentación, la educación y la salud, entre otras cosas. Presidenta, informes sucesivos del Secretario General han concluido que el embargo, sobre todo con sus efectos extraterritoriales, han tenido un impacto adverso en el pueblo cubano y los esfuerzos de desarrollo de ese país. Al mismo tiempo, queremos reconocer los logros notables socioeconómicos y de desarrollo del pueblo cubano, en particular el puesto alto de Cuba en el logro de varios ODS y también de desarrollo humano. En 2015, cuando se lanzó la Agenda 2030, los líderes del mundo instaron una vez más a todos los estados a que se abstuvieran de medidas unilaterales, financieras, económicas o comerciales no conformes con la Carta y el derecho internacional. La continuidad del embargo tiene un impacto grave a la capacidad de Cuba a la hora de aplicar la Agenda 2030. Las contribuciones y los conocimientos de Cuba en el ámbito de la salud, a pesar de las condiciones restrictivas, le han permitido responder de manera rápida y eficaz a la pandemia de COVID-19, no solo en su propio país, sino también en el extranjero, despachando profesionales de salud a países necesitados. Los contactos interpersonales, señora Presidenta, tienen un potencial enorme para mejorar la comprensión entre las naciones. No hay duda de que el pueblo cubano puede contribuir con mucho a las necesidades actuales de la comunidad global. Para permitir esto, la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos por promover un entorno sin sanciones ni embargo.
Esperando que el embargo se levante con prontitud, apoyamos decididamente la resolución propuesta por Cuba. Gracias. Gracias a la distinguida representante de Cuba. Ahora tiene la palabra la distinguida representación de los Estados Unidos. Thank you, Madam President. Gracias, Presidenta, y gracias a los miembros de la Asamblea General. Cada año, desde 1992, nos hemos reunido aquí en este recinto para hacer lo que único puedo describir como un teatro político, en donde el régimen cubano intenta convencerse a sí mismo, convencer a quienes lo apoyan en la esfera internacional, intentan convencer al pueblo cubano de que el mundo no los culpa por sus ataques contra las libertades fundamentales de sus ciudadanos y por las consecuencias abismales y deleznables de sus políticas. Algunos de ustedes, francamente muchos de ustedes, algunos incluso esta mañana nos dicen a puerta cerrada que como al régimen le importa tanto y tanto este voto que simplemente quieren apaciguarlos, quieren simplemente no llevarles la corriente, no llevarles la contraria y seguir la corriente. Eso es lo que nos dicen a puerta cerrada. Pero colegas, hoy les sugiero que este año hagan algo distinto. Los Estados Unidos y la administración de Trump quieren aclarar y corregir ciertas cosas en lo que respecta a esta resolución y corregir la información falsa, la desinformación y esta falsa realidad que quiere crear el régimen año tras año con esta votación. Los hechos son que este es un régimen ilegítimo y brutal que intenta presentarse como la víctima de una agresión a la vez que se describe abiertamente, y cito, como el enemigo de Estados Unidos. Está a 90 millas de nuestra costa, conspira y colabora con enemigos y adversarios de los Estados Unidos contra nuestros intereses. Los hechos son que este régimen apoya organizaciones terroristas en todo el planeta, permiten que los mercenarios luchen en la guerra de Ucrania, apoya al régimen venezolano, perdone que lo interrumpa, hay una cuestión de orden, trafican drogas y armas y conspiran para alimentar la inestabilidad en nuestro hemisferio. Lo lamento mucho por interrumpirlo, pero hay una cuestión de orden de Cuba. Madam President, Yes, we have to give. Presidenta, sí, tenemos que dar la palabra a Cuba. Cuestión de orden. Tiene la palabra el representante de Cuba. Artículos 71 y 68 del reglamento. El representante permanente de Estados Unidos no solo miente desviándose sustantivamente del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia, contra la dignidad de esta Asamblea y de los Estados miembros. Lo hace con una incultura, rudeza y grosería que no se admite en este magno y democrático recinto. Señor Walz, esta es la Asamblea General de Naciones Unidas. No es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes. I ask the distinguished Pido al distinguido representante de Estados Unidos que continúe, por favor. Gracias, Presidenta. Sé perfectamente en dónde estamos hablando y esto tampoco es una legislatura comunista ilegítima en La Habana. Este es un lugar en donde hablamos con hechos y los hechos son que el régimen cubano ha menoscabado las democracias en nuestro hemisferio, ha oprimido a su propio pueblo
y le roba a su pueblo para que los privilegiados del régimen puedan mantener su condición de élite. Y eso yo no lo digo en ningún chat, eso yo lo digo frente al mundo entero. Y se sabe en el hemisferio occidental, aquellos que prestan atención lo saben, sugeriría que los Estados miembros dejen de apaciguar al régimen con su voto y que utilicen esta votación para enviar un mensaje al mundo. Y los alentaría a que envíen al régimen en La Habana un mensaje y al pueblo cubano un mensaje. Dejen de utilizar este voto para culpar a Estados Unidos por todos sus problemas económicos. Ningún gobierno en la historia jamás ha logrado que una economía comunista funcione. Incluso estados socialistas y comunistas instan a Cuba que abra su economía, que permita a su pueblo prosperar. Y lo único igualitario que hay en el comunismo y el socialismo es que todo el mundo sufre por igual y todo el mundo es pobre por igual. Entonces, para corregir un poco las cosas, y colegas, por favor, escúchenme, cuando hablan de este término bloqueo, este término embargo, Estados Unidos siempre ha permitido que Cuba importe alimentos, medicamentos y bienes humanitarios. De hecho, el año pasado, en 2024, Estados Unidos exportó. Yo vi a los barcos salir de los puertos de la Florida y de Luisiana. Estados Unidos exportó 500 millones de dólares en bienes a Cuba. Millones y millones de dólares de alimentos, ayuda humanitaria y medicamentos. Colegas, explíquenme, ¿cómo esto es un bloqueo? Acabo de escuchar un colega que me precedió y describió esto como un bloqueo. 500 millones de dólares y de hecho el régimen cubano puede comerciar con cualquiera de ustedes, con el mundo entero, con todo el hemisferio occidental, con nuestros amigos en Canadá y en otros lugares. No hay ningún bloqueo, porque un bloqueo impediría que cualquier cosa llegara a Cuba. Entonces, dejen de repetir esta propaganda que permite que el régimen vuelva y tenga una excusa para explicar sus propios fracasos. Vamos a dejar de gastar los pocos recursos que tienen estos ciudadanos en hoteles de lujo para los turistas que están vacíos, mientras que el pueblo se muere de hambre. Díganle al régimen que han visto los reportajes investigativos sobre las empresas militares controladas por Cuba que tienen miles de millones de dólares en cuentas offshore y en bancos en el extranjero, de nuevo, mientras que ignoran las necesidades del pueblo. Compartan con el régimen sus fracasos de gobernanza, que han expulsado a 2 millones de cubanos que se fueron de Cuba. No vienen, sino que se van. Y animo al régimen a que empiece a dar prioridad a las necesidades de su pueblo. Pero lo más importante es que ha llegado el momento de que el régimen rinda cuentas por su trayectoria en derechos humanos, por su trabajo forzado para fabricar carbón y cigarros, por los 700 prisioneros políticos que sigue deteniendo de manera injusta en prisiones en condiciones paupérrimas y la amenaza constante de abuso y de tortura. El pueblo que se pone de pie debido a la opresión y estas personas que son detenidas y tratadas de manera brutal. Entonces, que rindan cuentas por participar también en la trata de seres humanos de profesionales médicos en el extranjero, porque esto es una fuente de efectivo para el régimen. Entonces, colegas, pueden enviar este mensaje fácilmente. Absténganse de esta votación o voten en contra con Estados Unidos. Y nosotros de manera muy entusiasta acogemos con beneplácito su apoyo y de manera entusiasta los alentamos a que dejen de repetir esta propaganda. No hay ningún bloqueo. Eso es totalmente falso. Vamos a enviar un mensaje hoy, colegas. Y como dijo la delegación cubana, por respeto a la historia de este órgano, según los derechos humanos, según la dignidad humana y según un futuro mejor para el pueblo cubano. Gracias, señora presidenta. Doy las gracias a la distinguida representación de Estados Unidos y, según nuestro reglamento, la cuestión de orden planteada por el representante de Cuba se reflejará en las actas oficiales de la reunión. Pasamos al siguiente orador. Doy la bienvenida a la distinguida representación de la República Bolivariana de Venezuela. Señora Presidenta, saludamos con afecto
al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, y a su delegación. Asimismo, suscribimos las intervenciones de la República de Irak, la República de Uganda y el Estado de Eritrea en nombre del Grupo de los 77 y China, del Movimiento de Países No Alineados y del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, han pasado más de 60 años desde que se impuso, violando todo derecho internacional, un bloqueo criminal contra la hermana República de Cuba, una nación libre, independiente y soberana, miembro pleno de esta Asamblea General. El bloqueo sigue causando profundas pérdidas superiores a 5.000 millones de dólares al año, sufrimientos enormes provocados en salud, educación, acceso a energía y alimentos. La acumulación de la asfixia económica impuesta desde el exterior por generaciones es equivalente a la destrucción provocada por una guerra, porque el bloqueo es un acto de guerra económica que busca rendir por hambre, enfermedad y muerte a un pueblo entero. Esta es la verdad que se quiere ocultar cuando llaman a este crimen una simple medida política. Nosotros desde Venezuela hablamos con conocimiento de causa, pues somos el objetivo de un ataque similar por parte del régimen imperial estadounidense. Yo podría abundar todos los datos del sufrimiento que se le ha provocado al pueblo venezolano en los últimos 10 años con una política que ha intentado asesinar a venezolanos por vía del sufrimiento, especialmente durante la pandemia. Por eso es difícil escuchar lo que acabamos de escuchar al orador anterior, cuando nosotros hemos recibido los ataques de esta guerra económica y estamos a punto de recibir ataques militares de su parte. Señor Presidente, durante este último año hemos visto cómo el régimen imperial de los Estados Unidos ha intentado manchar la solidaridad internacional cubana con una campaña de descrédito contra los programas de cooperación médica, los mismos que han salvado millones de vidas en múltiples rincones del mundo durante la peor etapa de la pandemia hace tan solo 5 años. Han llegado a amenazar a países hermanos del Caribe y de África que en ejercicio de su soberanía reciben esa cooperación. ¿Qué clase de régimen puede sentir algún tipo de amenaza por la labor profesional que realizan médicos y docentes? Mientras unos envían bombas y armamentos como parte de su estrategia de guerra perpetua, Cuba envía médicos y por eso la atacan, porque su ejemplo desenmascara la hipocresía de quienes dicen defender la libertad mientras bloquean naciones y apoyan el genocidio de pueblos enteros. En estos últimos meses hemos visto una nueva operación de desinformación que pretende vincular a Cuba con el conflicto de Ucrania. Nada más falso. Se trata de una oscura maniobra para confundir a la comunidad internacional, que ya ha sido refutada con claridad por el gobierno cubano. Sabemos bien de dónde vienen esas mentiras. Vienen de los laboratorios mediáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Allí se fabrican enemigos a la medida exacta para engañar a naciones soberanas y forzar un cambio en su voto por la resolución que condena el bloqueo estadounidense en esta Asamblea General. La verdad es que Cuba ha sido, es y seguirá siendo un país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional. Todo el mundo lo sabe. Señor Presidente, entre las agresiones más inmorales está la inclusión de Cuba en la lista unilateral de países que patrocinan el terrorismo. Esa decisión carece de base alguna. Es un insulto a la verdad histórica y a la realidad que hoy está a la vista de todos. Cuba no patrocina el terrorismo, lo ha padecido de primera mano, con atentados, con sabotajes y operaciones encubiertas, organizadas desde el propio territorio de Estados Unidos, donde el terrorismo de Estado es una política. La evidencia es clara.
En las últimas semanas, los Estados Unidos ha ejecutado una serie de masacres contra civiles que navegan en pequeñas lanchas en el Mar Caribe, imponiendo el terror en las poblaciones costeras de distintos países de la región. Hace pocos minutos nos enteramos que 4 nuevos ataques letales ocurrieron ahora en el Océano Pacífico. Hoy han sido anunciados, hace pocos minutos. Los asesinatos extrajudiciales son reconocidos con impunidad por parte de sus autores, al tiempo que amenazan con más asesinatos políticos, sabotajes e invasiones a otros países. Mientras Cuba pone los médicos, los Estados Unidos pone las masacres. Todo el mundo puede ver quién es el terrorista en el Caribe. Los Estados Unidos usan sus listas de terrorismo como arma para imponer sanciones aún más criminales a la economía cubana. Por eso exigimos que Cuba sea retirada inmediatamente de esa lista que ofende la razón y la justicia. El bloqueo contra Cuba es parte de una política imperial más amplia para imponer la voluntad de Washington sobre todo el continente americano. Por eso quieren Panamá, quieren Canadá, quieren Groenlandia, también quieren Venezuela. Es la vieja política colonialista de la doctrina Monroe que hoy con descaro rescata el régimen de Estados Unidos. Hoy esa visión amenaza la zona de paz de América Latina y el Caribe, proclamada por la CELAC en el año 2014. Desde Venezuela vemos la industria de la muerte y el terror trabajando a toda máquina. Medidas coercitivas unilaterales, operaciones de desinformación, operaciones clandestinas de sabotaje, amenazas militares con portaaviones y submarinos nucleares, asesinatos de civiles. Y como Cuba, afirmamos que no podrán quebrar nuestra determinación de defender nuestra independencia, pues hemos decidido ser libres. Llamamos a esta Asamblea General a defender la zona de paz, a impedir nuevas agresiones contra Cuba, contra Venezuela y cualquier otra nación que ejerza su derecho a la libre determinación. Señora Presidenta, mientras Estados Unidos exporta guerras, Cuba exporta vida. Y eso es lo que el imperio quiere que no veamos. El ejemplo de un pueblo que resiste con dignidad. Mañana, al votar el proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo, debemos recordar que se trata más que de Cuba. Se trata del respeto al derecho que tenemos todos los pueblos del mundo a vivir sin sanciones y sin amenazas. Votar por Cuba es votar por la justicia, por la paz y por la vida. Muchas gracias, señora Presidenta. Doy las gracias al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela y concedo la palabra a la distinguida representación de Cabo Verde. Gracias, Presidenta. Permítame empezar expresando la solidaridad total de Cabo Verde con nuestros amigos de los PI de los países del Caribe que ahora se enfrentan a los impactos devastadores de la tormenta Melissa. Esperamos que puedan encontrar fortaleza y que su recuperación sea pronta. Deseo subrayar que en momentos como este, la comunidad internacional debe permanecer unida con compasión y apoyo. Presidenta, Cabo Verde se une a la declaración pronunciada por el Grupo Africano, por el Movimiento de los No Alineados y por el G77 y China. Y añadimos lo siguiente a título nacional. Tomamos la palabra para reafirmar la postura de larga data de Cabo Verde de solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba y reiteramos nuestro apoyo firme para que se levante de manera inmediata e incondicional el embargo económico, comercial y financiero impuesto contra la isla. Año tras año, esta Asamblea ha expresado
mediante una mayoría abrumadora, la convicción de que estas medidas unilaterales son contrarias a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Cabo Verde siempre ha votado a favor de esta resolución y lo haremos nuevamente hoy en plena coherencia con nuestros valores y con el consenso africano. Recordamos que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, en su 38º periodo de sesiones ordinarias, que se celebró en febrero de 2025 nuevamente y por 16ª vez, pidieron el final de estas sanciones que siguen infligiendo un sufrimiento humano y económico incalculable al pueblo cubano. Cabo Verde y Cuba comparten lazos históricos de amistad y cooperación, forjados en la solidaridad y el respeto mutuo desde nuestra independencia. En 1975, Cuba ha sido un asociado firme en nuestro camino de desarrollo, especialmente en salud, educación y capacitación de nuestros recursos humanos. Es profundamente lamentable que, a pesar de su contribución ejemplar a la cooperación internacional en África, principalmente, Cuba sigue enfrentándose a restricciones injustas que socavan su capacidad de trabajar en pos de los objetivos de desarrollo sostenible y participar plenamente en la economía mundial. Presidenta, Cabo Verde reitera su apoyo inquebrantable al derecho de Cuba y su pueblo de vivir sin medidas coercitivas, con paz, dignidad y prosperidad. Nos unimos a la comunidad internacional para, de nuevo, reclamar el final inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero y la eliminación de Cuba de cualquier lista injusta que limite aún más su acceso a los sistemas financieros mundiales. Gracias, Presidenta. Doy las gracias a la distinguida representante de Cabo Verde y ahora concedo la palabra a la distinguida representación de Timor-Leste. Presidenta, Timor-Leste se asocia a la declaración pronunciada por la representación permanente de Singapur en nombre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una organización regional de la cual Timor-Leste es oficialmente y orgullosamente miembro a partir de la fecha del 26 de octubre de 2025. También nos asociamos a la declaración pronunciada por Uganda en nombre del MNOAL y por Irak en nombre del Grupo de los 77 y China. Presidenta, Timor-Leste reafirma su compromiso inquebrantable con la Carta de las Naciones Unidas, la defensa del derecho internacional, la promoción de la cooperación entre las naciones y el alivio del sufrimiento humano. Guiados por estos principios, Timor-Leste apoya plenamente el proyecto de resolución A/80/L6, en donde se pide el final inmediato e incondicional del embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Esta medida de larga data ha impuesto costos severos para los derechos humanos. Durante más de 6 décadas, el embargo ha restringido el acceso de Cuba a medicamentos esenciales, equipos médicos, alimentos y otros bienes de primera necesidad. Según el informe del secretario general, el embargo ha resultado en pérdidas que superan los miles de millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025 nada más. Pérdidas que han exacerbado las vulnerabilidades en las esferas de salud, energía y sistemas alimentarios. La pandemia de COVID-19 aclaró estas consecuencias de manera dolorosa. Las limitaciones
sobre las importaciones bloquearon la capacidad de Cuba de acceder a insumos médicos vitales. Esto lastró su capacidad de contribuir plenamente a la respuesta mundial a pesar de su trayectoria contundente en el despliegue de brigadas médicas en el extranjero. Timor-Leste, que ha reconstruido su sistema de salud tras el conflicto, entiende el impacto devastador de estas barreras. Estas restricciones perpetúan la pobreza, las enfermedades y las desigualdades, especialmente entre las mujeres, los niños y las personas mayores. Poner fin al embargo empoderaría a Cuba para que pueda satisfacer de manera más eficaz las necesidades de su pueblo y para que contribuya a iniciativas de salud mundial según el ODS número 3 sobre la buena salud y el bienestar. Presidenta, Timor-Leste mantiene buenas relaciones con y respeta el enfoque de política exterior de ambas naciones, Estados Unidos y Cuba. Más allá de las implicaciones humanitarias, el embargo y sus disposiciones extraterritoriales contradicen los principios del multilateralismo y la no interferencia, que son el corazón de esta organización. Sus implicaciones impiden el comercio lícito y la cooperación con terceros países, lo que menoscaba los esfuerzos colectivos por abordar desafíos mundiales compartidos como el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la preparación de cara a las pandemias. La denominación de Cuba como un Estado que patrocina el terrorismo agrava estos efectos y restringe el acceso a las finanzas internacionales y da un golpe a la respuesta a desastres en toda la región. El final de estas medidas reafirmaría nuestro compromiso colectivo con un orden internacional sobre la base de normas, uno en donde las herramientas económicas se utilicen para fomentar la paz y el desarrollo, no la coerción. Presidenta, nuestra asociación de larga data y productiva con Cuba también da forma a la postura de Timor-Leste. Desde el restablecimiento de nuestra independencia en 2002, Cuba ha apoyado a Timor-Leste en sectores clave, especialmente en salud y en educación. Los médicos cubanos y formadores médicos de Cuba han desempeñado un papel protagónico en el establecimiento de un sistema de salud nacional resiliente. A la vez, programas de becas han permitido que cientos de estudiantes timorenses puedan ir a estudiar medicina o salud pública. La cooperación en agricultura y en capacitación vocacional ha fortalecido la seguridad alimentaria y los modos de vida sostenibles. Sin embargo, el embargo ha interrumpido estas iniciativas entre nuestros pueblos. Su levantamiento facilitaría una cooperación más amplia en las esferas de energías renovables, educación y capacitación técnica, ámbitos que son centrales para la diversificación económica de Timor-Leste y nuestra resiliencia. También fortalecería la cooperación sur-sur que adelanta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Presidenta, desde 1992, la Asamblea General ha, año tras año, reclamado el fin de este embargo a través de una mayoría abrumadora. El mensaje de la comunidad internacional sigue siendo claro y coherente. Estas medidas unilaterales no tienen lugar en un mundo que lucha por la igualdad, la dignidad y el respeto mutuo entre las naciones. Timor-Leste, por lo tanto, insta a que el embargo se levante sin dilación y a que se elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Alentamos a ambas naciones a entablar un diálogo constructivo y a buscar la comprensión mutua como el único camino sostenible hacia adelante, porque aquellos que tienen que sufrir las consecuencias de esta debacle política de alto nivel son las mujeres y los niños inocentes de Cuba. Para terminar, Presidenta, los costos humanitarios y desarrollo de este embargo son innegables. Levantar el bloqueo no solo mejoraría el bienestar del pueblo cubano, sino que fortalecería también la cooperación internacional para abordar desafíos mundiales. Timor-Leste está de acuerdo con la mayoría abrumadora de los Estados miembros para poder pedir el fin de estas medidas restrictivas y a favor de un compromiso renovado, arraigado en la solidaridad y el respeto por el derecho internacional. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representación de Timor-Leste. Y ahora